Bueno, sabemos y somos conscientes de que es un partido especial, diferente al resto, por la repercusión que tiene, por ser un derbi. Sabemos que a nuestra gente, a nuestra afición, les haría especial ilusión ir a Avilés y ser capaces de ganar el partido, y estamos concienciados de que somos responsables de que representamos a mucha gente, ¿no? Yo creo que es lo más bonito y lo más guapo del fútbol, ¿no? El hacer sentir a gente que a lo mejor no conoces, sensaciones, emociones, y eso creo que conlleva una responsabilidad para nosotros, y creo que somos conscientes esta semana de que llevamos en la camiseta el escudo de la Unión y que representamos a muchos aficionados que están deseando llevarse una alegría. Bien, yo creo que llegamos en un momento óptimo no solo al derbi, sino también a esta última fase de la competición. Tenemos prácticamente toda la plantilla disponible. Creo que es un buen momento tanto anímicamente, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel clasificatorio. Creo que estamos en un momento que nos permite ir al Suárez Puerta a ser valientes, a ser ambiciosos, a ser atrevidos y, en definitiva, a ser nosotros mismos fuera de casa, que no nos está yendo mal, ¿no?, este año. Creo que es un partido que no hace falta motivación extra para nadie, ¿no? Es verdad que la racha del Avilés es muy buena porque es muy buen equipo, pero no vamos, no es una motivación el ir a acabar con la racha. Nosotros vamos a hacer nuestro partido y a intentar ganarlos, ¿no? Nosotros no vamos vamos a mirar por lo nuestro, y lo nuestro es hacer las cosas que venimos haciendo habitualmente a lo largo de todo el año, unas veces con más acierto, otras veces con menos, pero creo que fuera de casa somos un equipo fiable. Creo que encajamos poco, que creo que es importante también para sacar resultados positivos, y a partir de ahí ser nosotros mismos, con pequeños ajustes que creo que nos pueden venir bien para el contexto de rival que nos vamos a encontrar. Y repito, creo que ser valientes, ambiciosos y ir a por los 3 puntos desde el inicio. Lo que te acabo de comentar, creo que estamos ya en una fase de la temporada para todos que no se puede ahora cambiar ni pegar bandazos respecto a lo que te ha dado resultado todo el año, ¿no?, toda la liga, ¿no? Creo que nosotros somos un equipo reconocible, que cualquier futbolista que pueda entrar en el 11 o que pueda entrar las segundas partes sabe muy bien lo que tiene que hacer, con balón, sin balón, cuando lo pierdo, cuando lo recupero, y a partir de ahí incidir en lo que somos buenos, que nosotros también tenemos virtudes. Nadie nos ha regalado los 41 puntos que tenemos. Creo que tenemos que ser conscientes de ello, que nos sirva de confianza, no para sacar el pecho, pero sí para saber que estando bien podemos competir y ganar en cualquier campo. Respecto de la primera vuelta, obviamente, como todos, el mercado de invierno te modifica ligeramente las plantillas, ¿no? Sí que es verdad que creo que el partido que se dio aquí en la ida, poco o nada se va a parecer al que nos encontremos el sábado allí en Avilés. Y del Avilés te destaco, creo que ahí están los números, ¿no? Es un equipo que encaja muy poco, sólido defensivamente, al que, ya veis la racha que lleva, ¿no? Es muy difícil de ganar, que tiene 2 puntas que cuando están en área, son puntas referencias de la categoría, buenos extremos. Es muy buen equipo, pero vuelvo a decir lo mismo, es un equipo que tiene 4 puntos más que nosotros. Nosotros somos tan buen equipo como ellos, y a partir de ahí, con esa confianza que nosotros también tenemos en lo nuestro, vamos a intentar hacerles daño y llevarnos el partido. Ojalá saquemos los 3 puntos, nos pongamos con 44 y veríamos cómo queda la clasificación. Lo vengo diciendo semanas atrás, intento ser realista. Creo que estamos en una muy buena posición para lograr el primer objetivo, que es la permanencia, y
en cuanto lo logremos, pues no os preocupéis que cambiaré el discurso, pero hasta que no lo consigamos, pues el discurso será el mismo. Pues desde aquí animarlos a que vayan, a apoyarnos, a animarnos, a disfrutar con nosotros si la cosa va bien, y a sufrir con nosotros si la cosa no va tan bien, ¿no? Pero para nosotros la gente, la afición son fundamentales, y creo que es un partido y un día bonito para ir, porque creo que independientemente de lo que pase en el partido, de cómo acabe, yo como entrenador lo único que puedo garantizar es que se van a sentir orgullosos de su equipo, de lo que vean en el Suárez Puerta, porque estamos convencidos y con ganas de darles una alegría, y creo que es el año también para poder dársela y cerrar la temporada todos juntos, pues soñando y quién sabe, peleando por qué, ¿no?